Guardé mi maquinaria de trabajo en la propiedad de mis suegros porque mi esposa me aseguró que estaría segura. Era equipo caro, comprado durante años y necesario para cumplir contratos. Cuando fui a recogerlo, ya no estaba. Mi suegro lo había vendido para cubrir las deudas de su otro hijo, y mi esposa lo sabía. Ellos esperaban perdón. Recibieron una demanda. No eran herramientas viejas. No eran fierros olvidados. No era basura acumulada en un rincón. Era mi trabajo. Era mi negocio. Era la diferencia entre aceptar contratos grandes o seguir sobreviviendo con trabajos pequeños. Cada máquina tenía una historia. Algunas las compré usadas, después de revisar precios durante semanas. Otras las pagué en cuotas, saltándome vacaciones, comidas fuera y cualquier gasto que no fuera necesario. Había equipos que me costaron meses de ahorro. Había cajas completas que representaban años de levantarme temprano, llegar tarde y volver a invertir cada peso en mi oficio. Por eso, cuando mi esposa me dijo que las dejara en el galpón de sus padres, dudé. Son equipos caros, Irene. Lo sé. No quiero confusiones. No va a haber confusiones. No son cosas que pueda perder. Ella me miró como si yo estuviera exagerando. Amor, es la propiedad de mis papás. Nadie te va a robar. Esa frase volvió después a mí como una burla. Nadie te va a robar. Mi nombre es Joaquín. Tenía 40 años cuando ocurrió. Me dedicaba a instalaciones eléctricas industriales y mantenimiento de talleres. No tenía una empresa grande, pero sí una reputación que me había costado construir. Empecé solo, con una caja de herramientas básica y una camioneta vieja. Después, poco a poco, fui comprando equipo más serio. Un generador, una soldadora multiproceso, un compresor industrial, una cortadora de plasma, taladros de impacto profesionales, medidores, extensiones, escaleras, cajas de herramientas, equipos de protección, sierras, cables, accesorios, repuestos. Nada de eso se compró de golpe. Yo no era de los que entraban a una tienda y decían que se llevaban todo. Yo elegía una máquina, comparaba precios, esperaba una oferta. Hacía 2 trabajos extra y recién entonces compraba. Después la cuidaba como si fuera parte de mí, porque en cierto modo lo era. Con ese equipo yo podía decirle a un cliente que sí podía hacerlo. Sin ese equipo, solo tenía mis manos y mi experiencia. Y en mi oficio, eso no siempre alcanza. El problema empezó porque tuve que reorganizar mi taller. El local que alquilaba necesitaba reparaciones, y el dueño me avisó que durante unas semanas iban a romper una parte del piso y cambiar una instalación vieja. Yo no podía dejar ahí maquinaria expuesta al polvo, golpes o humedad. Tampoco podía llevar todo a casa. No tenía espacio suficiente. Busqué bodegas, pero los precios estaban altos y los lugares disponibles quedaban lejos. Entonces Irene propuso lo de sus padres. Mi papá tiene el galpón libre. El de atrás. Sí, está seco, cerrado y casi no se usa. No sé, ¿por qué no? Porque es mucho equipo. Precisamente. Ahí entra todo. Tendría que hablar con tu papá. Ya hablé. La miré. ¿Ya hablaste? Sí, le pregunté esta mañana. Dijo que no hay problema. Le explicaste que son máquinas de trabajo. Joaquín, mi papá no es tonto. No dije nada. Irene se acercó. Mira, es temporal. 2 o 3 semanas. Te ahorras una bodega y el equipo queda con gente de confianza. Gente de confianza. Esa fue la segunda frase que después me dolió. Ese mismo día le escribí a mi suegro, Arturo. Don Arturo, Irene me dijo que puedo guardar maquinaria en el galpón unas semanas. Son equipos de trabajo y son caros. ¿Estás seguro de que no molestan? Respondió que sí, que los dejara allí el tiempo que necesitara, mientras no bloquearan la entrada. Yo contesté que gracias, y que haría una lista para que quedara todo claro. Él respondió que no hacía falta tanta formalidad, que éramos familia. Ahí debí insistir más. Pero insistí a mi manera. Hice fotos. Grabé vídeo. Anoté números de serie. Separé facturas. Tomé imágenes de cada equipo antes de cargarlo y después de dejarlo en el galpón. No porque desconfiara de ellos, sino porque siempre fui ordenado con mis cosas. Mi negocio dependía de saber qué tenía, dónde estaba y cuánto valía. Irene se rió mientras yo grababa el vídeo. Pareces policía. Parecer policía evita discusiones después. Mi familia no te va a discutir tus máquinas. Entonces no pasa nada por documentar. Ella levantó las manos. Hazlo si te deja tranquilo. Lo hice. Mi ayudante, César, me acompañó a descargar. Él vio todo. Vio la soldadora. Vio el generador. Vio las cajas etiquetadas con mi nombre y el logo pequeño de mi negocio. Vio a Arturo parado en la entrada del galpón, diciendo que lo dejáramos contra la pared. Que allí nadie tocaba nada. También estaba mi suegra, Beatriz. Ella llevó café y miró todo como si yo estuviera descargando una tienda completa. ¡Qué cantidad de cosas, Joaquín! Deben valer una fortuna. Valen trabajo, respondí. Ella se rió.
Bueno, eso. No sabía cuánto sentido iba a tener esa frase después. Matías, mi cuñado, apareció cuando estábamos terminando. Era el hermano menor de Irene. Tenía 34 años, siempre metido en un negocio distinto, siempre a punto de despegar, siempre necesitando un empujón. Había tenido un taller de motos que cerró. Después vendió celulares usados. Luego invirtió en una supuesta importadora con un amigo. Después pidió préstamos para un coche que no pudo pagar. En la familia, Matías nunca fracasaba. Estaba pasando por un mal momento. Lo engañaron. Se confió. Tuvo mala suerte. Está aprendiendo. Yo nunca lo odié. Me daba más cansancio que rabia. Pero sí me molestaba que todo alrededor de él se volviera emergencia. Si Matías debía, todos corrían. Si Matías lloraba, todos cedían. Si Matías prometía cambiar, todos fingían creer. Ese día miró mis máquinas con demasiado interés. Estás armado, cuñado. Con esto trabajo. ¿Cuánto vale una de esas? Depende. La grande. Mucho. Sonrió. ¿Se nota? Irene lo cortó. No molestes, Matías. Solo pregunto. Arturo le dio una mirada rara. En ese momento no la entendí. Ahora sí. Yo dejé todo inventariado. Me fui con la llave del candado exterior y Arturo tenía otra porque era su propiedad. No me encantaba, pero tenía lógica. El galpón estaba dentro de su terreno. No iba a pedirle que no tuviera acceso a su propio lugar. Antes de irnos, repetí que iba a necesitar el equipo pronto porque tenía un contrato en puerta. Arturo asintió. Tranquilo, cuando lo necesites, vienes. Irene me apretó el brazo. ¿Ves? Todo bien. Yo quise creerlo. El contrato en puerta era lo que podía cambiar mi año. Una empresa de empaques había aceptado mi propuesta para instalar varias líneas eléctricas, revisar tableros, montar soportes y dejar preparada una zona nueva de producción. No era un contrato enorme para una constructora grande, pero para mí era importantísimo. Si cumplía bien, podía quedarme con mantenimiento fijo durante un año. Eso significaba ingresos estables. Significaba poder contratar a César de forma más segura. Significaba comprar un vehículo mejor. Significaba dejar de vivir siempre esperando que un cliente pagara antes de que venciera otra cuenta. El gerente de la empresa, Roberto Salinas, fue claro. Joaquín, te elegimos porque respondes rápido y porque tienes equipo propio. No queremos depender de terceros. Lo entiendo. El lunes iniciamos. Necesito que llegues preparado. Voy a estar preparado. Lo dije sin dudar, porque lo estaba. O creía estarlo. 2 semanas después de guardar las máquinas, empecé a notar señales raras. Primero, Irene evitaba hablar del galpón. El sábado voy a ir donde tus papás a revisar el equipo, dije una noche. ¿Este sábado? Sí. ¿Para qué? Para verificar que todo esté bien. Mi papá dijo que está todo bien. Igual quiero verlo. ¿No confías? No es eso. Es mi trabajo. Joaquín, por favor. No empieces con ansiedad. Ansiedad. No cuidado. No responsabilidad. Ansiedad. No es ansiedad revisar equipos caros. Bueno, pero este sábado mi mamá tiene cosas. Mejor otro día. No necesito que me atiendan. Solo abro, reviso y cierro. El galpón está desordenado. Mi papá movió unas cosas. La miré. ¿Qué cosas? No sé. Cosas de él. Movió mis máquinas. No dije eso. Pero lo mencionaste. Estás buscando problema. No fui ese sábado. Me convencí de que no valía la pena discutir. Después, Arturo dejó de responder rápido. Le escribí que pasaría el miércoles a retirar algunas cajas. Respondió horas después que mejor el viernes, que estaba ocupado. El viernes dijo que no podía porque había gente trabajando en la propiedad. El lunes pidió que avisara antes y que no llegara sin decir. Eso me molestó. Yo no pensaba invadir. Solo iba por mi equipo. También noté que Matías parecía más tranquilo. Demasiado tranquilo. Un mes antes estaba ahogado, según Irene. Deudas, llamadas, amenazas de prestamistas, tarjeta atrasada, coche a punto de ser embargado. De repente, se compró un teléfono nuevo. Pagó una cuenta vieja. Invitó comida en una reunión familiar y habló de empezar limpio. Parece que a Matías le está yendo mejor, comenté. Irene se tensó. Sí, creo que arregló unas cosas. ¿Con qué dinero? No sé. Pensé que estaba lleno de deudas. Joaquín, no todo tiene que ser sospechoso. La miré. Solo pregunté. Siempre preguntas como si estuvieras acusando. Otra vez, la conversación se cerró. 2 días antes de iniciar el contrato, llamé a Arturo. Don Arturo, mañana paso por la maquinaria. Tengo que cargar temprano. Hubo silencio. Mañana. Sí, el lunes empiezo trabajo. No puedes esperar. Me quedé quieto. No, la necesito. Es que el galpón está complicado. ¿Complicado cómo? Hay cosas. Mis cosas. Joaquín, mejor ven y hablamos. No me gustó esa frase. ¿Qué pasó?
Ven y hablamos. Colgué y llamé a Irene. ¿Qué pasa con mis máquinas? ¿Por qué? Tu papá acaba de decirme que vaya y hablemos. Silencio. Irene. No sé. No me mientas. No estoy mintiendo. Entonces dime que las máquinas están ahí. No respondió. Eso fue el primer golpe real. Porque cuando alguien no puede decir una frase simple, la respuesta ya existe. Irene. Voy contigo mañana. ¿Por qué? Porque sí. ¿Desde cuándo sabes que hay un problema? Joaquín, por favor, no hagas esto por teléfono. Sentí que el cuerpo se me enfriaba. ¿Qué hicieron? Nadie quiso hacerte daño. Me levanté de la silla. ¿Qué hicieron? Mañana hablamos. Colgó. No dormí. A las 6 de la mañana estaba en la camioneta. César iba conmigo porque necesitábamos cargar todo. Él notó mi cara. ¿Está todo bien? No sé. Eso suena a no. No respondí. Llegamos a la propiedad de mis suegros. Arturo estaba afuera. Beatriz también. Irene llegó en su coche unos minutos después. Matías no estaba. Eso ya decía mucho. Bajé sin saludar con beso ni abrazo. Abra el galpón. Arturo levantó una mano. Joaquín, primero escúchame. Abra el galpón. Hubo una situación. Abra el galpón. Irene se acercó. Amor. La miré. No, no grité. Pero ella se detuvo. Arturo sacó la llave con lentitud. Abrió el candado. La puerta se movió. Adentro no estaba mi negocio. No estaba el generador. No estaba la soldadora. No estaba el compresor. No estaba la cortadora de plasma. No estaban las cajas grandes. No estaban los taladros industriales. No estaba el equipo de medición. Solo quedaban unas extensiones viejas, un par de guantes. Una caja con tornillos sueltos y marcas en el suelo donde habían estado las máquinas pesadas. César soltó una maldición baja. Yo no pude hablar al principio. Entré despacio. Miré las marcas. Toqué el lugar vacío donde había dejado la soldadora. Vi una etiqueta rota con el logo de mi negocio tirada cerca de la pared. Me agaché y la recogí. Después me giré. ¿Dónde está mi equipo? Arturo no me miró de frente. Se tuvo que mover. ¿Mover a dónde? Joaquín, entiende. ¿Mover a dónde? Beatriz empezó a llorar. Fue una emergencia. Cerré los ojos. Emergencia. La palabra que convierte robos en favores. ¿Dónde está mi equipo? Repetí. Arturo tragó saliva. Lo vendí. No entendí. O no quise entender. ¿Qué vendió? Parte. Miré el galpón vacío. Parte. La mayoría. César dio un paso atrás. Irene se tapó la boca. Pero no parecía sorprendida. Parecía asustada de mi reacción. Eso fue lo que me terminó de romper. ¿Tú sabías? Pregunté. Irene lloró sin responder. ¿Tú sabías? Me enteré después. ¿Cuándo? Joaquín. ¿Cuándo? Hace una semana. Una semana. Ella durmió a mi lado una semana sabiendo que mi equipo no estaba. Me vio hablar del contrato. Me vio revisar planos. Me vio preparar presupuestos. Me vio coordinar con César. Y no dijo nada. Hace una semana, repetí. Yo quería encontrar una solución. ¿Una solución a qué? A que tu padre vendió mi trabajo. Arturo intentó recuperar autoridad. No hables así. Me giré hacia él. Usted vendió maquinaria que no era suya. Estaba en mi propiedad. Su propiedad era el lugar. La maquinaria era mía. Matías estaba en problemas. Ahí apareció el nombre. Matías. Sentí una rabia limpia, directa. Vendió mis máquinas para pagar deudas de Matías. Beatriz lloró más fuerte. Lo iban a lastimar. ¿Quiénes? Gente mala. Y por eso decidieron vender mi equipo. Arturo levantó la voz. Era mi hijo. Y yo soy el esposo de su hija. Tú puedes recuperarte. ¿Con qué? Con las marcas en el suelo. Irene intentó tocarme. Joaquín, mi papá estaba desesperado. Me aparté. No me toques. Se quedó congelada. No sabía que había vendido todo. Pero sabías que vendió algo. Sí. Y no me dijiste. Quería arreglarlo antes de que te enteraras. Me dejaron venir a recoger maquinaria que ya sabían que no existía. No respondió. Arturo habló. Yo pensé pagártelo después. ¿Con qué dinero? Con tiempo. Mi contrato empieza el lunes. No creí que lo fueras a necesitar tan pronto. Me reí. Una risa corta, sin humor. Le dije que lo iba a necesitar pronto. No sabía que era tan grave. Porque no le importó. No digas eso. Usted vio mis máquinas como cosas paradas. Yo las veía como trabajo listo. Beatriz se acercó, suplicante. Joaquín, por favor. No hagas esto más grande. La miré. Más grande que vender maquinaria ajena. La familia se ayuda. La familia no vende propiedad ajena. Arturo hizo lo que cualquier padre haría. No, hizo lo que cualquier ladrón justificaría si tuviera un hijo favorito. Arturo dio un paso hacia mí. Cuidado. César se movió también, pero levanté una mano. No, no iba a regalarles una escena. No iba a empujar a mi suegro.
No iba a gritar como loco en su propiedad. No iba a permitir que después dijeran que el problema era mi carácter. Saqué el teléfono y empecé a grabar. Repita lo que hizo. Arturo se puso pálido. ¿Qué haces? Documentar. Apaga eso. Vendió mi maquinaria. Repítalo. Irene lloraba. Joaquín, no. No ocultaste un problema, Irene. Ocultaste un robo. Ella abrió la boca, pero no salió nada. Arturo intentó cerrar la puerta del galpón. No tienes permiso para grabar aquí. Tengo permiso para documentar que mis bienes ya no están donde usted aceptó guardarlos. César dijo. Yo estuve cuando se dejó todo. Puedo declarar. Arturo lo miró con odio. Tú no te metas. César respondió. Me metieron cuando me hicieron venir a cargar aire. Saqué fotos. Del galpón vacío. De las marcas. De la etiqueta rota. De los pocos accesorios que quedaban. Del candado. De Arturo tapándose la cara. De Irene llorando sin poder decir que no sabía. Después guardé el teléfono. Quiero nombre del comprador. Arturo negó. No voy a meter a más gente. Ya metió mi trabajo. Joaquín. Nombre. No lo tengo aquí. Entonces me lo manda hoy. No podemos arreglar esto hablando así. No, esto ya no se arregla hablando. Irene levantó la cara. ¿Qué vas a hacer? La miré. Esa pregunta me pareció absurda. Como si el paso grave empezara conmigo. Como si el daño no estuviera ya hecho. Primero voy a intentar salvar mi contrato. Después voy a calcular lo que perdí. Y después ustedes van a responder. Beatriz lloró. Vas a demandar a tu suegro por herramientas. Me giré hacia ella. No eran herramientas. Era mi forma de comer. Salí del galpón con César detrás. En el camino llamé a todos los colegas que conocía. Necesito alquilar soldadora multiproceso para lunes. Necesito generador. Necesito compresor. Necesito cortadora de plasma. Algunos no tenían disponibilidad. Otros podían prestar algo, pero no todo. El alquiler urgente costaba una locura y además necesitaba transporte especial. Una máquina podía conseguirla al día siguiente, otra recién el miércoles, otra estaba reservada. El contrato empezaba el lunes a primera hora. Llamé al cliente. Roberto contestó rápido. Joaquín, dime. Tengo un problema grave con mi equipo. ¿Qué tipo de problema? Me costó decirlo. Me robaron parte de la maquinaria. No iba a explicar todavía que el ladrón era mi suegro. Puedes cumplir el lunes. Estoy intentando conseguir equipo de reemplazo. Necesito 2 días. Silencio. Joaquín, yo confié en que estabas listo. Lo estaba. Sin equipo no puedo esperar. Tengo producción parada y otra cuadrilla disponible. Deme hasta el miércoles. El contrato empieza lunes. Lo sé. Si no entras tú, entra otro. Respiré. Entiendo. Lo siento. De verdad. Pero esto no puede depender de un problema personal. Cuando colgué, supe que lo había perdido. No oficialmente todavía. Pero lo supe. César iba a mi lado, callado. Jefe, no digas nada. Puedo llamar a un primo que tiene equipo. Llame. Llamó. No alcanzó. Ese fin de semana fue una carrera inútil. Fui a casas de colegas, talleres, bodegas de alquiler. Conseguí algunas cosas, pero no el paquete completo. Sin generador y sin la soldadora correcta, el trabajo grande no podía arrancar. Sin arrancar el lunes, el cliente no iba a esperarme. El domingo por la noche llegó el correo de Roberto. Me avisó que lamentablemente debían asignar el contrato a otro proveedor por imposibilidad de inicio en la fecha acordada. Comprensión. Otra palabra que se esperaba de mí. Mi suegro vendió mi equipo. Mi esposa lo ocultó. Mi cuñado pagó sus deudas con mi trabajo. El cliente se fue. Y todos querían comprensión. Esa noche Irene volvió a casa. Había pasado el día con sus padres. Entró despacio, con los ojos hinchados. Perdiste el contrato. Le mostré el correo. Se tapó la boca. Lo siento. No lo sientas. Léelo, Joaquín. Léelo. Lo leyó. Ese contrato era importante. Lo sé. No, no lo sabes. Si lo supieras, no habrías guardado silencio. Se sentó frente a mí. Yo estaba entre mi esposo y mi familia. No, estabas entre decir la verdad y esconder un delito. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Tu papá vendió maquinaria ajena para pagar deudas de Matías. Mi papá no es un delincuente. Hoy no tengo una palabra más suave para alguien que vende lo que no es suyo. Lloró. Matías podía salir muy mal parado. Yo acabo de salir mal parado. Pero tú eres fuerte. Me quedé mirándola. No uses eso conmigo. ¿Qué? Esa frase. La usan para quitarle a alguien porque creen que puede aguantar más. No quise. Si quisiste. Tu hermano era frágil, tu papá desesperado, tu mamá llorando, y yo fuerte. Entonces mis máquinas podían venderse. Mi contrato podía perderse. Mi confianza podía esperar. No es así. Es exactamente así. Irene bajó la cabeza. Mi papá dijo que iba a reponerlo antes de que lo necesitaras.
¿Con qué dinero? No sé. Entonces no tenías una solución. Tenías una esperanza cómoda. Tenía miedo de perderte. Entonces elegiste mentirme. No quería que odiaras a mi familia. Tu familia se encargó de eso. Se estremeció. Yo me levanté, fui por una carpeta y la puse sobre la mesa. Facturas, fotos, vídeos, mensajes, la lista de inventario, el correo de Arturo autorizando el guardado, los mensajes de Irene diciendo que allí estaba seguro, el contrato perdido, el correo del cliente. Irene miró todo sin tocarlo. ¿Qué es eso? Mi respuesta. Respuesta. Mañana voy con un abogado. Le cambió la cara. No puedes hacer eso. Sí puedo. Es mi papá. Era mi maquinaria. Va a destruir a la familia. La familia destruyó mi equipo primero. Joaquín, por favor. Arreglemos esto entre nosotros. Ya intentaron arreglarlo entre ustedes. Por eso me quedé sin máquinas. Se levantó llorando. Vas a demandar. Voy a reclamar todo. Valor de reposición, contrato perdido, daños, lo que corresponda. No puedes meterme en esto. La miré. Tú ya estabas dentro cuando decidiste callarte. No respondió. Esa noche dormí en el sofá, pero no por falta de cama. Dormí ahí porque entendí que mi matrimonio acababa de quedar en otro lugar. No sabía si roto para siempre, pero sí manchado por una verdad simple. Mi esposa había protegido a su familia de mi reacción más de lo que protegió mi trabajo de su daño. Me senté frente a las facturas, las fotos del galpón, los mensajes donde Irene me aseguraba que mi equipo estaba seguro y el contrato que acababa de perder. Mi familia política esperaba que yo aceptara que todo había sido una emergencia. Pero no vendieron cosas viejas. Vendieron mi trabajo. Vendieron mi reputación. Vendieron mi confianza. Y por primera vez desde que me casé, entendí que el perdón no iba a ser mi respuesta. Mi respuesta iba a tener número de expediente. Si yo gritaba, ellos podían reducir todo a mi enojo. Si rompía la puerta del galpón, yo era el violento. Si empujaba a Arturo, yo era el yerno descontrolado. Si insultaba a Irene, yo era el esposo cruel que no entendía una emergencia familiar. Si perseguía a Matías, yo era el hombre que quería hundir a un muchacho que solo estaba pasando por un mal momento. Así que no hice eso. No porque me faltaran ganas. Me sobraban. Tenía el contrato perdido en el correo. El galpón vacío en la cabeza y la voz de mi esposa repitiendo que quería encontrar una solución antes de que yo me enterara. Pero si algo me había enseñado mi oficio era que cuando una instalación se quema, primero se corta la corriente. No se mete la mano donde todavía hay tensión. Se corta, se revisa, se documenta, y después se repara o se reemplaza. Esa noche corté la corriente emocional. No les respondí más llamadas. No escuché audios de Beatriz llorando. No abrí mensajes de Arturo diciendo que habíamos empezado mal. No contesté a Matías cuando escribió que no sabía que eso iba a afectarme tanto. No sabía que iba a afectarte tanto. Como si me hubieran roto una taza. Como si no me hubieran dejado sin maquinaria, sin contrato y sin confianza en mi propia esposa. Guardé todo. Capturas, correos, mensajes, fotos, facturas, vídeos. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba en la oficina de un abogado civil que me recomendó un cliente antiguo. Se llamaba Fernando Alcázar. Era serio, directo y no perdió tiempo en frases suaves cuando le expliqué lo ocurrido. Puse la carpeta sobre su escritorio. Guardé maquinaria de trabajo en la propiedad de mis suegros con autorización por mensajes. Mi suegro la vendió sin permiso para pagar deudas de su hijo. Mi esposa lo sabía desde hace una semana y lo ocultó. Perdí un contrato importante porque no pude iniciar la obra. Fernando revisó primero los mensajes. El de Irene diciendo que lo dejara en el galpón de sus papás, que allí estaba seguro. El de Arturo autorizando guardar las máquinas el tiempo necesario. Mi respuesta aclarando que eran equipos caros y que no quería confusiones. La respuesta de Irene diciendo que estuviera tranquilo, que su familia no me iba a robar. Fernando levantó la vista. Esa frase no envejeció bien. No sonreí. Él siguió revisando. Facturas. Números de serie. Fotos del equipo cargado. Vídeo del galpón lleno. Foto del galpón vacío. Correo del cliente cancelando el contrato. Cotizaciones de equipos similares. Tiene un caso fuerte, dijo al fin. Sentí alivio y rabia al mismo tiempo. ¿Fuerte en qué sentido? Primero, queda claro que los bienes eran suyos. Segundo, queda claro que el lugar era solo depósito temporal. Tercero, hay autorización de guarda. Cuarto, hay desaparición y admisión de venta. Quinto, hay daño económico adicional por el contrato perdido. Vamos a necesitar tasar el equipo, identificar al comprador y formalizar requerimiento. Arturo dice que estaba en su propiedad. Fernando cerró la carpeta. Su propiedad era el suelo, no las máquinas. Esa frase fue exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Y si dicen que fue una emergencia? Las emergencias no convierten propiedad ajena en dinero disponible.
Van a decir que soy familia. Eso puede importar en una cena. No en una factura. Respiré por primera vez en horas. ¿Qué hacemos? Requerimiento formal. Les damos un plazo breve para devolver maquinaria o pagar valor de reposición más daños. Si no responden, demanda. También podemos explorar vía penal si hay elementos suficientes, pero primero quiero ordenar todo. No amenace. No discuta. No acepte reuniones sin registro. Y si su esposa admite por escrito que sabía, guárdelo. Ya lo admitió de palabra. Necesito mensaje. Salí de ahí con una lista de tareas. No lloré. No grité. Fui a trabajar como pude, aunque ya no tenía el contrato. Llamé a César y le pedí que escribiera un relato de lo que vio el día que dejamos las máquinas y el día que encontramos el galpón vacío. Me lo mandó esa noche. Dijo que él ayudó a cargar y descargar mi maquinaria en el galpón de Arturo. Que vio el generador, la soldadora, el compresor, la cortadora de plasma, las cajas de herramientas y los equipos con etiquetas de mi negocio. Que Arturo dijo que allí nadie tocaría nada. Que también fue conmigo a recoger el equipo y el galpón estaba casi vacío. Lo imprimí. Después llamé a Roberto, el cliente perdido. Sé que ya asignaste el contrato, dije. No llamo para discutir. Necesito pedirte por escrito que el contrato se perdió porque no pude iniciar por falta de equipo en fecha acordada. Roberto suspiró. Joaquín, no quiero meterme en problemas familiares. No te pido opinión. Solo constancia comercial. Te lo puedo mandar en términos simples. Eso basta. Al día siguiente llegó. Confirmó que mi propuesta fue descartada por imposibilidad de iniciar trabajos en la fecha pactada con equipo propio disponible. Equipo propio disponible. Cada palabra servía. Luego busqué cotizaciones nuevas. Ahí vino otro golpe. Reponer todo costaba mucho más que lo que yo había pagado originalmente. Los precios habían subido. Algunas máquinas ya no se conseguían en el mismo modelo. La soldadora equivalente costaba casi el doble de lo que me había costado la mía usada. El generador, igual. El compresor, peor. No solo me habían quitado máquinas. Me habían quitado años de ventaja. Irene intentó hablar esa noche. Mi papá quiere reunirse. No, Joaquín, por favor. Todo por escrito. Ahora vamos a vivir así. La miré. No sé cómo vamos a vivir. Pero este tema será por escrito. Mi papá no entiende de abogados. Si entendió de vender maquinaria ajena. Se estremeció. No puedes hablar siempre como si fuera un criminal. No puedo hablar como si fuera un malentendido. Él está destruido. Yo estoy sin equipo. Matías también está mal. Ahí la miré con una calma que la hizo bajar la voz. No vuelvas a traerme el dolor de Matías como si fuera medida de mis pérdidas. Es mi hermano. Y yo soy tu esposo. Silencio. ¿Desde cuándo sabías exactamente? Pregunté. Joaquín. Mensaje. Escribe la respuesta. ¿Qué? Necesito que me respondas por mensaje desde cuándo sabías que mi equipo había sido vendido. Me estás tendiendo una trampa. No, estoy dejando de permitir que la verdad dependa de tu memoria. Tomó el teléfono con manos temblorosas. A los minutos me llegó un mensaje. Decía que se había enterado el martes anterior de que su papá había vendido parte de la maquinaria. Decía que no sabía qué era casi todo. Decía que no me lo dijo porque quería ver si podían recuperarla antes de que yo la necesitara. Leí el mensaje. Parte de mí quería romperse ahí. Otra parte lo guardó en la carpeta. Gracias. Eso es todo. Por ahora. Ni siquiera vas a decirme algo. Sí. No vendiste las máquinas con tus manos, Irene, pero vendiste mi confianza con tu silencio. Se fue al cuarto. No la seguí. Al tercer día, Fernando envió el requerimiento formal. Arturo debía informar el nombre del comprador, ubicación de los bienes, precio de venta, fecha de operación y destino del dinero. También debía devolver lo recuperable o pagar el valor de reposición según cotizaciones, más los daños derivados del contrato perdido. El plazo era de 5 días hábiles. La respuesta familiar llegó antes que la legal. Beatriz me llamó 11 veces. Luego escribió: Joaquín, no hagas esto. Arturo está con la presión alta. Matías no sale de su cuarto. Irene está destrozada. Una demanda va a manchar a todos. Respondí. Vender mi maquinaria también me manchó a mí ante un cliente. Hablen con mi abogado. Graciela, una tía de Irene, escribió. Las máquinas se recuperan. La familia no. Contesté. La confianza tampoco se recupera cuando todos piden perdón antes de devolver lo vendido. Luego apareció Matías. Yo no vendí nada. Mi papá decidió. Respondí. Tu deuda fue pagada con mi equipo. No eres espectador. Yo no sabía que era tan importante. Era maquinaria de trabajo etiquetada, inventariada y guardada temporalmente. Si no sabías, elegiste no saber. ¿De verdad vas a arruinar a mi papá por esto? Tu papá arruinó mi contrato por ti. No volvió a responder. Arturo sí lo hizo, pero a través de un audio que no escuché. Le pedí que escribiera.
Entonces mandó un mensaje diciendo que aceptaba que se había apresurado, pero que todo fue por una emergencia. Dijo que no pensó que yo iba a necesitar las máquinas tan pronto. Dijo que vendió a un conocido. Dijo que con tiempo podía pagarme. Respondí copiando a Fernando. Nombre del comprador, monto recibido, fecha y lista de equipos vendidos. Todo lo demás lo hablará con mi abogado. Arturo tardó un día más. Finalmente dio el nombre. Salomón Rivas, dueño de un taller de herrería en otra zona. Fernando y yo fuimos a buscarlo con una notificación preparada. Salomón no parecía sorprendido. Eso me dijo bastante. Yo compré de buena fe, dijo. ¿A quién? A Arturo. Le mostró facturas. Dijo que eran de un familiar que necesitaba vender rápido. Con etiquetas de mi negocio. Se quedó callado. Algunas tenían etiquetas. Y no le pareció raro. Mire, yo no pregunto tanto cuando alguien vende barato. ¿Barato? Otra palabra que dolió. Me llevaron a ver lo que quedaba. La soldadora estaba ahí. El compresor también, pero con golpes. 2 cajas de herramientas estaban incompletas. La cortadora de plasma ya la había vendido a otro. El generador no estaba. Los taladros habían sido repartidos. Parte del equipo de medición había desaparecido. Sentí una rabia seca, sin fuego. Mis máquinas, las que yo limpiaba después de cada trabajo, estaban tiradas en un taller ajeno como si fueran sobras de remate. Esto no se mueve, dijo Fernando, hasta que resolvamos propiedad. Salomón se molestó. Yo pagué. Y tendrá que reclamarle a quien le vendió bienes ajenos. No sabía. Acaba de decir que no preguntó. Volvimos con fotos, ubicación y una lista parcial. Fernando preparó medidas para reclamar restitución de lo recuperable. Cuando Irene supo que habíamos localizado parte del equipo, lloró. Eso es bueno, no. Bueno habría sido que no lo vendieran. Pero algo se puede recuperar. Golpeado, incompleto y después de perder el contrato. No sé qué quieres que diga. La verdad completa. Ya la dije. No, dijiste que sabías desde el martes. Falta decir que elegiste proteger a tu padre de mi reacción. Se cubrió la cara. Sí, dilo mirándome. Bajó las manos. Elegí proteger a mi papá de tu reacción. Y al hacerlo, me dejaste sin oportunidad de proteger mi trabajo. Asintió. Sí, no me alivió. Pero era un comienzo. Una semana después hubo una reunión familiar. Yo no quería ir, pero Fernando me aconsejó escuchar una última propuesta antes de demandar. Siempre que no firmara nada sin él. Fui con él. Eso cayó mal desde el primer segundo. Arturo estaba sentado con cara de hombre ofendido por tener que dar explicaciones. Beatriz lloraba. Matías evitaba mirarme. Irene estaba a un lado, hundida. Había 2 tíos de ella que, según dijeron, estaban para ayudar a calmar. Fernando abrió una libreta. Escuchamos propuesta. Arturo apretó la mandíbula. Yo puedo pagarle a Joaquín poco a poco. ¿Cuánto y cuándo? Preguntó Fernando. No sé, lo que pueda. Eso no es propuesta. Beatriz intervino. Arturo está haciendo lo posible. Yo miré a Arturo. ¿Cuánto recibió por mis máquinas? No respondió. ¿Cuánto? $10.000. César, que había ido como testigo y se quedó cerca de la puerta, soltó aire. Yo sonreí sin alegría. $10.000. El valor de reposición superaba varias veces eso. Las malvendió, dije. Arturo se defendió. Necesitaba dinero rápido. Para Matías. Matías levantó la cara. Yo no pedí que vendiera tus cosas. Rechazaste el dinero. Silencio. Preguntaste de dónde salió. Mi papá dijo que lo estaba resolviendo. Conveniente. Uno de los tíos se metió. Joaquín, Matías estaba desesperado. A veces un padre actúa sin pensar. Un padre puede vender su coche, pedir préstamo, empeñar sus cosas. No las mías. Arturo golpeó la mesa. Eran fierros. Fernando levantó la mirada. Cuidado con esa palabra. Yo respondí antes. Eran mi forma de trabajar. Si para usted eran fierros, por eso no tenía derecho a tocarlos. Beatriz lloró más. Irene puede ayudarte a comprar otras. La miré. ¿Con qué dinero? Con el de nuestra casa. Irene bajó la cabeza. No voy a pagar 2 veces por lo que tu familia vendió. Graciela, la tía, habló desde el fondo. Una demanda va a destruir a la familia. No llevé a la familia a tribunales, respondí. Ellos llevaron mi trabajo al mercado y lo vendieron. Nadie habló. Fernando puso sobre la mesa el cálculo. Valor de reposición. Pérdida del contrato. Costo de alquiler urgente. Daño por equipos incompletos. Honorarios. Arturo miró las cifras como si fueran un insulto. Esto es imposible. Venderlas también debía ser imposible, dije. Y lo hicieron. No tengo ese dinero. Entonces tendrá una demanda. Beatriz se levantó. Vas a mandar a tu suegro a juicio por herramientas. Me levanté también. No, voy a llevar a juicio a un hombre que vendió bienes que no eran suyos y me hizo perder un contrato. Que sea mi suegro solo explica por qué pensó que yo iba a callarme.
Matías murmuró. Esto es demasiado. Lo miré. Demasiado fue que tus deudas valieran más que mi trabajo. La reunión terminó sin acuerdo. 2 días después, presentamos demanda. Recuerdo el momento de la firma. No fue cinematográfico. No hubo música en mi cabeza. No sentí venganza. Sentí una tristeza pesada. Porque firmar esa demanda era aceptar que la familia de mi esposa no me veía como alguien a quien habían dañado. Me veían como alguien incómodo por defenderse. Fernando señaló la línea final. Firme aquí. Firmé. Mi enojo se había enfriado. Pero no se había ido. Se había vuelto expediente. La notificación llegó a Arturo una semana después. Me enteré porque Irene recibió una llamada de su madre. No escuché todo, pero sí algunas frases. Está llorando. Dice que tu papá no va a soportar esto. Dice que Joaquín se volvió cruel. Irene me miró desde el pasillo. Yo no dije nada. Cuando colgó, se acercó. Mi mamá quiere que retiremos la demanda. Nosotros. Perdón. Quiere que tú la retires. No. Dice que mi papá puede firmar un acuerdo. Ya tuvo oportunidad. Dice que ahora sí. Entonces que lo firme dentro del proceso. Irene tragó saliva. No hay vuelta atrás. Sí hay. Pagar, devolver, reconocer daño y cumplir. Me refiero a nosotros. Ahí sí la miré con calma. No lo sé. Se sentó frente a mí. Estoy tratando de entender. Entender no es suficiente. ¿Qué necesitas? Que no vuelvas a decir mi familia como si yo estuviera fuera de la palabra. Lloró. Tienes razón. No necesito que elijas entre tu padre y yo. Necesito que entiendas que ya elegiste cuando me ocultaste la venta. Lo sé. Y necesito saber si esa elección fue un error o una forma de vivir. Fue un error. Lo vamos a ver. Durante los meses siguientes, todo avanzó lento, como avanzan las cosas legales. Hubo escritos, respuestas, intentos de minimizar, propuestas ridículas y momentos donde Arturo intentó presentarse como padre desesperado. Fernando respondió siempre igual. Propiedad. Autorización de guarda. Venta no consentida. Daño económico. Contrato perdido. Pruebas. El comprador fue citado. Confirmó que compró barato, que Arturo vendió como si tuviera derecho y que parte del equipo aún estaba en su taller. Eso ayudó. Se ordenó la devolución de lo recuperable mientras seguía el reclamo económico. Volví a ver mi soldadora meses después. Tenía golpes, cables cambiados y marcas que no eran mías. El compresor funcionaba mal. 2 cajas volvieron incompletas. La cortadora nunca volvió. El generador tampoco. Aún así, cuando cargué lo que quedaba, sentí algo parecido a recuperar un cuerpo herido. No era victoria. Era prueba de que no estaba loco. Eso era mío. Siempre había sido mío. Arturo terminó firmando un acuerdo judicial parcial antes de que el proceso se pusiera peor para él. Reconoció deuda por valor de reposición de lo no recuperado, parte de los daños por el contrato perdido y costos legales. No fue todo lo que yo quería. No cubrió completamente la reputación dañada ni el futuro mantenimiento que perdí con Roberto. Pero fue formal, con fechas, con pagos, con consecuencias si incumplía. Matías no pagó directamente al principio. Esa fue otra batalla. Pero cuando quedó claro que el dinero de la venta había ido a sus deudas, su papel dejó de ser el de hijo desesperado y pasó a ser el de beneficiario de una venta indebida. La familia ya no pudo venderlo como víctima limpia. Se enojó conmigo. Me dejaste como ladrón, dijo una vez fuera de la casa de sus padres. No, te dejé como alguien que aceptó dinero de cosas robadas. Yo no sabía. No quisiste saber. Mi papá decidió. Y tú cobraste la decisión. No tuvo respuesta. Con la familia política, el vínculo quedó destruido. Beatriz me mandaba mensajes en fechas especiales como si nada hubiera pasado. Esperamos verte el domingo. Ya es hora de sanar. Yo respondía. Sanar no es sentarme con quienes todavía llaman emergencia a vender mi trabajo. Después dejé de responder. Irene y yo empezamos terapia de pareja, pero no como reparación automática. La condición fue clara. Si ella iba a defender a su padre en la consulta, yo no seguía. La primera sesión fue dura. La terapeuta preguntó qué fue lo que más rompió la confianza. Irene habló de la venta. Yo la corregí. La venta la hizo Arturo. Lo que rompió mi confianza con Irene fue que lo supo y me dejó caminar hacia un galpón vacío. Irene lloró. Tenía miedo. ¿De qué? De que odiaras a mi papá. ¿Y qué pensaste que pasaría cuando me enterara después de perder el contrato? No pensé bien. Eso no basta. La terapeuta intervino. Irene, lo que Joaquín está señalando no es solo miedo. Es alianza. En ese momento, usted se alineó con el secreto familiar contra la realidad laboral de su esposo. Irene se cubrió la cara. Alianza. Otra palabra exacta. Eso había sido. No solo silencio. Alianza. A partir de ahí, las reglas cambiaron. Cuentas separadas para cualquier gasto relacionado con su familia. Ningún préstamo a Matías. Ningún bien mío en propiedades de ellos.
Ningún evento familiar obligatorio. Si Arturo quería hablar del acuerdo, lo hacía con abogado. Si Beatriz lloraba, Irene podía consolarla, pero no traerme el llanto como factura. Y si alguna vez Irene volvía a ocultarme un daño hecho por su familia. El matrimonio terminaba sin otra conversación. Ella aceptó. No feliz, pero aceptó. Durante un tiempo no supe si seguir casado era fuerza o debilidad. Lo pensé mucho. Hubo días donde quería irme. Hubo otros donde veía a Irene intentando romper una lealtad familiar enferma y pensaba que quizá existía algo que salvar. Pero nunca volví al mismo lugar. Eso era importante. Perdonar, si algún día ocurría. No significaría regresar al galpón emocional donde todos podían entrar con llave. Reconstruí mi negocio con lo que pude. Alquilé equipo. Compré herramientas usadas. Tomé trabajos más pequeños. César se quedó conmigo aunque pudo buscar otra cosa. Jefe, he visto gente perder más por menos, me dijo un día. Usted al menos no se quedó callado. No sé si eso era consuelo, pero me ayudó. Meses después, Roberto volvió a llamarme. No para el contrato grande. Ese ya estaba perdido. Pero sí para una reparación urgente que el otro proveedor había hecho mal. ¿Tienes equipo?, preguntó. Miré mi taller, menos completo que antes, pero vivo. Tengo lo necesario. Cumplí. No recuperé el contrato anual, pero recuperé algo de respeto profesional. Eso también importaba. Arturo pagó las primeras cuotas del acuerdo con retrasos. Fernando activó la cláusula de incumplimiento. Ahí aprendieron que mis documentos no eran decoración. Pagaron. Con dificultad, con rabia, con comentarios de Beatriz diciendo que yo estaba ahogando a un viejo, pero pagaron. Un día Arturo me llamó desde otro número. Contesté sin saber que era él. Joaquín. Diga. Quiero hablar como hombres. Hable con mi abogado. No seas así. Así fue como recuperé parte de lo mío. Yo estaba desesperado por mi hijo. Y eligió sacrificar el trabajo del esposo de su hija. Pensé que podía reponerlo. No pensó. Apostó con máquinas ajenas. Nunca vas a perdonarme. Respiré. No estoy ocupado en perdonarlo. Estoy ocupado en que pague. Colgué. No fue elegante. Fue necesario. La última reunión familiar a la que fui ocurrió casi un año después. Fue por una enfermedad de Beatriz. Irene me pidió acompañarla. Acepté con una condición. Si alguien hablaba del proceso como si yo hubiera sido cruel, nos íbamos. Duramos 40 minutos. Matías no pudo resistirse. Bueno, al menos ya todos aprendimos que las herramientas valen más que la familia. Dejé el vaso sobre la mesa. Irene cerró los ojos. Yo lo miré. No, Matías. Aprendimos que tus deudas no valen más que mi trabajo. Arturo murmuró. Ya basta. No, basta fue cuando vendieron lo mío. Esto es solo una respuesta. Beatriz empezó a llorar. Antes, eso habría detenido la conversación. Esta vez no. Irene se levantó. Nos vamos. La miré, sorprendido. Ella tomó su bolso. Dije que si volvían a minimizarlo, nos íbamos. No dijo más. Salimos. En el coche, ella lloró en silencio. Gracias, dije. Debí hacerlo antes. Sí, lo sé. No la abracé, pero le tomé la mano. A veces la reparación no llega como una gran escena. A veces llega como alguien levantándose de una mesa en la que antes te habría dejado solo. El proceso siguió hasta cerrarse con un acuerdo completo. No recuperé todo. Repito eso porque la justicia rara vez devuelve entero lo que una traición rompe. No recuperé el contrato grande. No recuperé la oportunidad de mantenimiento anual. No recuperé las máquinas intactas. No recuperé la versión del matrimonio donde yo creía que mi esposa me advertiría antes de que su familia me dañara. Pero recuperé dinero suficiente para reponer parte del equipo. Recuperé mi nombre frente a algunos clientes. Recuperé mi derecho a no pedir perdón por defenderme. Y, sobre todo, les quité una idea de la cabeza. La idea de que mi trabajo era un fondo de emergencia familiar. Mi suegro pensó que podía vender mis máquinas porque estaban en su propiedad. Mi esposa pensó que podía ocultarlo porque era su familia. Mi cuñado pensó que sus deudas valían más que mi esfuerzo. Los tres se equivocaron. La maquinaria no volvió completa. El contrato tampoco. Pero mi silencio sí terminó. Y cuando la demanda llegó, entendieron que yo no había guardado fierros en ese galpón. Había guardado años de trabajo. Perdí un contrato, perdí máquinas y perdí confianza en la familia política. Pero conservé facturas, mensajes y pruebas. Ellos tenían excusas. Yo tenía propiedad. Ellos tenían presión familiar. Yo tenía expediente. Desde ese día, cuando alguien dice que la familia se arregla hablando, respondo lo mismo. Primero devuelvan lo que vendieron.